Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Daniel Eisenberg. Soy director de Orlando Software y vamos a hablar sobre el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing o tercerización de servicios es la delegación de funciones de la empresa en otras compañías o en otras personas que supuestamente tienen habilidades y conocimientos para realizarlo de manera más eficiente. Inicialmente, el concepto de outsourcing estaba vinculado a esos saberes, conocimientos y habilidades que otras empresas u otras personas tenían y podían suplir perfectamente las funciones de una compañía. Hablemos de la tercerización o outsourcing como una decisión estratégica. Las compañías delegan sus funciones menos importantes en aquellos que sí saben hacerla como una manera de mantener sus ventajas competitivas. Inicialmente, el outsourcing fue pensado como una decisión táctica, es decir, buscar resultados de corto plazo. Con el correr del tiempo, se transformó para algunos en una decisión estratégica basada en obtener resultados a mediano y largo plazo, dejando para la compañía las decisiones más estratégicas y de esa manera poder ser más competitiva. La base del outsourcing descansa en dos conceptos: la eficiencia de los recursos y la tercerización de conocimientos o habilidades. Los objetivos del outsourcing podemos resumirlos en tres: disminuir costos, producir mejoras o transformar el negocio. Cuando hablamos de disminuir costos, podemos hablar de tareas como, por ejemplo, el soporte basado en infraestructura. En ese caso, los costos se reducen por el aprovechamiento de infraestructura. Cuando hablamos de mejorar procesos, se trata de mejorar ciertas funciones que se realizan en la compañía para obtener mejores resultados finales. Y finalmente, la transformación es cuando el outsourcer o empresa que toma el servicio lo realiza con un proceso completo y produce una transformación en el negocio de la compañía que delega. ¿Para qué tipo de empresa es adecuada la tercerización o outsourcing? Más allá de los saberes que se requieren para determinadas funciones, también es importante considerar todo el proceso completo. Para una pequeña compañía, una pequeña o mediana compañía, una pyme como se la conoce tradicionalmente en América Latina, el proceso de outsourcing puede llevarse a cabo, por ejemplo, en la periferia de sus procesos. Tomemos como caso los comprobantes. La periferia de entrada podría ser el registro de los comprobantes. También puede llevarse a cabo en la periferia de la salida. En este caso sería presentar reportes o información para el área gerencial. Pero ¿qué pasa en una gran empresa? En una gran empresa, la utilidad del outsourcing es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la compañía puede concentrarse en sus funciones más importantes y delegar un proceso completo, como por ejemplo podrían ser las compras o las cobranzas, en un especialista dedicado específicamente a eso. Vamos a ver que si bien liquidar haberes es un conocimiento muy importante, lo puede realizar una gran cantidad de personas. Y sobre todo si estamos hablando de un convenio o muy pocos convenios colectivos de trabajo. Pero cuando se trata de manejar una multiplicidad de convenios, es decir, una multiplicidad de funciones y de saberes o conocimientos, la cuestión es distinta. No solamente delegar la liquidación de haberes, sino también todo lo relacionado con la administración de personal. Aunque he hablado en este bloque de la administración de personal, obviamente hay otras tareas como las funciones administrativas, impositivas, contables y algunas que vamos a ver a continuación. ¿Por qué considerar el outsourcing? Hemos dicho que la tercerización produce ventajas competitivas. Ahora veamos por qué. Por un lado, otorga mayor flexibilidad. Al delegar en terceros funciones que no están verticalmente integradas, el tiempo de respuesta es mucho mejor que en caso de que lo tengamos dentro de la compañía. Y además permite optimizar el uso de recursos, entre ellos el dinero, porque variabiliza la función, variabiliza el costo, dejando de ser un costo fijo para pasar a ser un costo en función de trabajo o resultado. Por otro lado, permite aprovechar capacidades o conocimientos de los proveedores, delegando en proveedores hiperespecializados funciones que a lo mejor dentro de la compañía no se realizan de la manera más eficiente. Y finalmente,
produce ventajas competitivas porque libera tiempo de la dirección. La dirección, en lugar de concentrarse en tareas o procesos muy operativos, emplea su tiempo en planear, en imaginar escenarios futuros y en controlar aquello que tiene que ver con su core de negocios. La conjunción de todos estos factores es lo que hace que la compañía pueda apalancarse en su centro o core de negocios y así obtener la ventaja competitiva. Cuando comenzamos este video, hablamos de la tercerización o outsourcing partiendo desde un concepto táctico, es decir, la obtención de resultados de corto plazo, hacia un concepto estratégico. La evolución hacia ese concepto estratégico nos da pie para hablar de el Business Process Outsourcing, que en castellano significa la tercerización o externalización de procesos de negocio completo. Liquidar sueldo es una función, pero administrar todos los procesos de recursos humanos es un proceso diferente. La tecnología de las comunicaciones, Internet, el trabajo a distancia nos permitió hoy delegar estos procesos en otras compañías que ni siquiera tienen que estar en el país de la empresa residente. Pueden estar en cualquier otro lugar e incluso no necesariamente en un mismo lugar. Pueden estar esas funciones distribuidas en distintos lugares del planeta. Por ejemplo, se podría emitir una orden de compras que llegue a un centro de recepción en Shanghái y podría ordenarse el pago desde un banco de Estados Unidos. Este es el concepto de tercerizar un proceso de negocios completos. Veamos algunos ejemplos de tercerización de procesos de negocios completos. Hablemos, por ejemplo, de administración y finanzas. Este proceso podría incluir los pagos, no solamente la emisión de un cheque, sino la recepción de la orden de compra, el registro en cuentas a pagar, el pago propiamente dicho, la emisión de los recibos, el registro dentro de la contabilidad. También podría hacerse lo mismo con cuentas a cobrar, es decir, aquello que la compañía vende. Otro proceso muy externalizable es el manejo impositivo. No solamente cuando la compañía es local, sino también cuando es internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de una compañía residente en un país de América Latina, donde hay diversas legislaciones e incluso diversos organismos de recaudación, podemos tercerizar toda esa complejidad que tiene que ver con cada uno de los estados de cada país, podemos tercerizarlo en una empresa especializada. También podríamos hacer así lo mismo con la contabilidad. Todos los registros contables, la presentación de balances, la presentación ante los distintos entes de los requerimientos formales y legales, podrían tercerizarse en una compañía. Ni que hablar de las funciones de recursos humanos, que no solamente se limitarían al reclutamiento de personal, sino también, como dijimos antes, la liquidación de sueldos o algo mucho más complejo, cuando las empresas manejan múltiples convenios laborales, como puede ser la administración de personal, el tema de salud, las licencias, las vacaciones, etc. Como puede verse, la tercerización no es solamente de funciones concretas, sino de todo un proceso. En los últimos años, una vez más gracias al desarrollo de la tecnología, se desarrolló la función de Contact Center o Customer Care, que fue tercerizada en compañías dedicadas específicamente a ellos. Algunas mal conocidas como call centers, pero que cumplen en realidad una función mucho más amplia e importante que solamente realizar llamados. Otro de los procesos cuyo desarrollo tercerizado se incrementó en los últimos años está relacionado con el manejo de la información. En este caso, la tercerización puede comprender desde una mesa de ayuda, por ejemplo cuando se implementa un sistema, una mesa de soporte, por ejemplo cuando hay mucha variedad tecnológica, hasta el uso completo de un software. Utilizar un ERP como suscripción no es ni más ni menos que una tercerización completa del servicio de procesamiento y administración de datos. Así podemos ver que hay muchos procesos de la compañía que pueden delegarse o tercerizarse en empresas especializadas y que además sus resultados están vinculados a la calidad del trabajo que realizan. ¿Cómo podemos ayudarte a tomar una decisión de tercerización?
En nuestro sitio evaluandosoftware.com, donde dice lectura, vas a ver la lupita y podés buscar por la palabra outsourcing o por la palabra tercerización y se te van a desplegar un montón de contenidos que van a enriquecer tus conocimientos sobre el tema. De esos contenidos quiero destacarte 3. El primero de ellos es cómo elaborar un pedido de cotización, también llamado RFP o Request for Proposal, para contratar un servicio de outsourcing. Es decir, para evaluar un proveedor, un servicio y poder decidir a quién contratarle. La segunda herramienta que te propongo es una herramienta de autodiagnóstico. Vas a responder una serie de preguntas y de acuerdo a las respuestas que brindes, nuestra herramienta te va a dar un informe personalizado sobre la conveniencia de tercerizar un determinado proceso o una determinada función. Finalmente, la última herramienta que te propongo es un documento que contiene las cláusulas claves de un contrato de outsourcing. Como te mencioné, si bien vas a encontrar un montón de contenidos que van a ayudar en tus conocimientos, con estas 3 herramientas, es decir, cómo evaluar y seleccionar un proveedor de outsourcing, cómo saber si tus procesos o funciones pueden llevarse a un proceso de tercerización mediante la herramienta de autodiagnóstico y finalmente, qué debe contener un contrato de outsourcing, con estos 3 elementos vas a tener una idea bastante acabada del tema. Te agradezco mucho tu atención y espero que te haya servido.